no me queda más que darle la bienvenida a esta cuarta sesión del taller para jóvenes investigadores. Nos da mucho gusto que este tipo de acciones a cargo de la maestra Maru se lleven a cabo aquí en el colegio y para eso se ha considerado traer a los mejores investigadores que existen en México y en Latinoamérica, y esta no es la excepción. En primer lugar vamos a escuchar al profesor Rodolfo Corona, que nos va a exponer acerca de la medición de la migración y las remesas. Para esto tenemos 45 minutos que él nos va a hacer el favor de exponer. Posteriormente tenemos otros 45 minutos. La propuesta, como ya escucharon, es nos dan 5 preguntas, yo creo que estaría bien. Las consideramos y damos pie a que el profesor conteste, y si da tiempo continuamos y así sucesivamente. Entonces vamos a escuchar al profesor Corona. Muy buenos días a todos. Entre que subíamos y bajábamos y además suelo no ser muy rápido para algunas cosas. Cuando hay tanta gente como ustedes, pues pongo nervioso. Entonces, eso va a ser más lento, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Déjenme comentarles que Alejandro y yo hemos trabajado cada quien por su lado desde hace un buen tiempo en cosas que se tocan bastante, sobre todo en la cuestión metodológica, aunque el origen, digamos, académico de cada uno es diferente. Finalmente ahí nos tocamos en aspectos metodológicos que tienen que ver con la medición tanto de las migraciones como de lo que tiene que ver con las remesas, entre otras cosas. Cuando nos invitaron a participar en esto, nos empezamos a tratar de poner de acuerdo más o menos en qué decir uno y qué decir otro, de tal manera que pudiera ser en la medida de lo posible complementario y no encimarse algunas cuestiones. En ese sentido, mi presentación va a estar orientada mucho más a la parte que tiene que ver con migración, y entiendo que lo de Alejandro va a estar más orientado a la parte que tiene que ver con remesas. ¿Qué significa esto? Que esta primera parte lo que vamos a ver sobre todo es lo que tiene que ver con las características muy generales del fenómeno migratorio, su tamaño, las problemáticas que existe para su medición, y dentro de las características yo quisiera aprovechar la oportunidad de estar con ustedes, y que vamos a tener posteriormente una serie de pláticas y de intercambios de ideas, de plantear uno de las, digamos, de los aspectos que actualmente tenemos enfrente y que nos está afectando la situación migratoria de las personas, el futuro de la migración, que es nada más voy a relevar uno de los cambios, que es el que tiene que ver con el alargamiento de los tiempos de estancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, o la conversión de una migración más con un perfil de temporal, que era el que teníamos hasta hace algunos años, a una migración más con un perfil de emigración permanente, más clásica, donde los migrantes se van para siempre y se quedan a vivir por allá. Eso repercute en todo, tiene que ver desde los procedimientos de medición, porque ya es diferente encontrar una gente cuando es una migración temporal, por ejemplo. Bueno, pues de alguna manera en las casas en México, en sus hogares a donde llegan las remesas, bueno, pues ahí podemos preguntar dónde anda y cuándo regresa y todo esto. Pero si ya es permanente y se fue con todo y la familia, la forma de captar esa migración es muy diferente, ¿no? Entonces, nada más piensen en eso, y piensen en otra cosa que es importantísima y que tiene que ver precisamente con las remesas. Si la gente decide irse, ahora sí que de veras, entonces va a llegar un momento en que las remesas tienen que
empezar a disminuir. Por el simple, es decir, si la familia completita está del otro lado, entonces va a llegar el momento en que ya no van a disminuir las remesas. Esto es lo que se ha visto en otro tipo de migraciones. La mexicana es un poco diferente, por la cercanía con Estados Unidos, ha sido mucho más tiempo temporal. Entonces, la idea con esto es presentarles, aprovechando que tengo la necesidad de hablar de cuestiones metodológicas y de números, quisiera mostrarles las repercusiones que parece que se advierten con este cambio y lo que tiene que ver con la medición. Maru hacía un comentario muy rápido sobre una discusión con el Banco de México. Alejandro les va a hablar de ello, en que las remesas parece que no son tantas como parecen. Pero yo voy a introducir otra problemática con otro de los productores de información, con el INEGI. El hecho de que la gente o de que los migrantes alarguen sus tiempos de estancia dificulta la medición ya no solo de la migración, sino de la población residente. Entonces eso afecta muchas cosas, y yo quisiera mostrarles algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo aquí en el colegio, del efecto que tiene esto. Entonces, empezaríamos primero repasar rápidamente algunos conceptos del fenómeno migratorio, simplemente para entendernos. Sobre las causas, el fenómeno está ahí por una razón, y eso es lo primero que tendríamos que ver, ¿no? Y la razón es clara, todo el mundo la conoce, se maneja a diario, hay 2 o 3 artículos en cada periódico que nos hablan de que, bueno, pues los trabajos están en Estados Unidos y la necesidad del empleo está de este lado. Lo que hay acá no alcanza para ir allá, al nivel que sea. Hay niveles, digamos, de subsistencia, donde no queda de otra más que cruzar arriesgando todo, y hay otros niveles donde, buscando una mejoría, también se busca en otro lado un trabajo. Entonces, este nada más es un solo cuadrito para ilustrar esto que nos dicen los migrantes. Cualquier migrante nos dice lo mismo, más o menos. Con lo rojo tenemos emigrantes de Estados Unidos. Estos son datos debe ser el de 98-2002, de los emigrantes de México, Estados Unidos, bueno, lo que es ahora la ENOE, un módulo especial que se puso sobre migración. La cosa es preguntarles por qué se fueron a Estados Unidos, los que se fueron a Estados Unidos, y la respuesta es en casi un 90% para buscar trabajo, para trabajar, ¿no? En el caso de los movimientos internos, sigue siendo esa la primera causa. Entonces, este es el contexto en el que está la migración. Si a este lo combinamos con la situación del país, en donde no se crean los empleos suficientes, entonces tenemos la razón por la cual la migración, en el fondo, ¿no? Está ahí, y es un fenómeno creciente. Por supuesto, para que alguien se mueva tienen que coincidir otra serie de cosas muy de distinta naturaleza. Hay otros elementos que confluyen aquí, varios elementos, ¿no? Las diferencias salariales, etcétera. Pero uno que me parece muy importante y del que a veces hablamos poco, es el caso de simplemente los tamaños y los crecimientos de población. En el caso mexicano, tenemos algo que es lo siguiente. Primero, las migraciones, si son por trabajo, quien intenta ir a otro lado a trabajar tiene que ser una gente relativamente joven, ¿sí? En edad de trabajar y con la fuerza suficiente como para intentar algo difícil, algo complicado, y porque tiene una esperanza en el futuro. Digamos, una persona de una edad mayor no haría un tipo de movimiento. Esta gráfica lo que trata de ilustrar es eso. Son distintas, las gráficas nos marcan distintas fuentes de datos. Del lado derecho son encuestas nacionales, por ejemplo la ENADIV, la encuesta asociada al conteo, inclusive una encuesta de flujos que hacemos aquí en el colegio que se llama EMIF, y todas ellas, en lo que está puesto aquí, es el porcentaje de los migrantes que tienen de 15 a 34 años, que son justamente el inicio o la parte esa donde la actividad económica se acentúa y se inicia. Entonces tenemos los migrantes permanentes, el primer conjunto de barras, migrantes temporales,
o migrantes laborales que estuvieron en Estados Unidos y que regresan a México, con variaciones de una encuesta a otro, con variaciones entre una modalidad migratoria y otra, pero finalmente la gran mayoría son estas personas jóvenes. Entonces son migrantes que van a buscar trabajo y en esas edades jóvenes. Ahora, tenemos nosotros que por la evolución demográfica de nuestro país, ahí está un puesto que es siglo y medio de cifras demográficas, ¿no? Desde el inicio del siglo pasado, juntando con una proyección, es la manera en que ha crecido la población mexicana. En la parte más fuerte, ¿no? Es decir, cuando la velocidad del aumento de la población es mayor, justamente es alrededor de los 60, los 70, cuando se conjugaron lo que todo el mundo supo y se manejó mucho. Ustedes son muy jóvenes, no les tocó eso, pero ustedes pertenecen ahora al grupo más importante al que voy a hacer alusión. Es decir, se llegó el momento en que la fecundidad estaba muy alta, se mantuvo a esos niveles, y con la disminución de la mortalidad trajo como consecuencia ese aumento que ven ustedes bastante pronunciado a lo largo de todo el siglo pasado, ¿no? En los 70s, a finales de los 70s, entran otra serie de factores de toda naturaleza para tratar de disminuir los índices de reproducción, y se logran. Entonces actualmente la fecundidad baja, pero de todas maneras, digamos, ya el crecimiento fuerte ya estaba hecho. Y ustedes, precisamente ustedes, y quizás gente un poquito más joven, pertenecen al grupo cuando fue más alto el crecimiento. Entonces, cuando fue más alto el crecimiento fue en los 70s, en los 80s, producto de todo lo que se traía, ¿no? Esas personas que nacieron ahí, justo ellos, son los que entran al mercado de trabajo en esta época, más o menos. Entonces, ¿qué pasa en esta época? Que en esta época aquí tenemos por grupos de edades, ¿no?, las cantidades de personas para todos esos años, ¿no? Y si vemos el grupo central, o el grupo que está ahí señalado, en la parte intermedia, como de 15 a 34 años, podemos observar que lo que corresponde a estos años, alrededor del 2005, 2010, en esta época, es justamente cuando se llega a la mayor cantidad. Es decir, cuando más personas están llegando a edad de iniciar sus trabajos, o de trabajar, o de solicitar un trabajo, es justamente en esta época. Es lo que se llamó, se le llama, en México se le ha llamado, mucha gente ha escrito sobre esto, el bono demográfico. Y es un bono demográfico porque, digamos, en términos de una buena economía, es una condición muy favorable. Hay mucha gente en edad de trabajar y pocos dependientes, tanto niños como gente adulta. Antes había muchos niños, posteriormente va a haber mucha gente más grande. Entonces es el momento justo donde hay mucha gente. Desafortunadamente, si las condiciones del mercado, de la economía nacional están como las que desafortunadamente vivimos, entonces, si no hay estas condiciones de pleno empleo, de un empleo suficiente, bien remunerado, estable, etcétera, entonces lo que sucede es que se convierte de un bono en un problema, en un pagaré, porque esta gente que está entrando ahí no encuentra dónde trabajar. Entonces, esto se viene a combinar con, o sea, esto viene a ser todavía más grave la necesidad de empleos, y por tanto explica en alguna medida también la cuestión demográfica. Aquí está, los aumentos de la migración a los Estados Unidos. Aquí está también, y ustedes pueden ver en esta un poco amplificada, lo que pasa con el 2008, ¿no? Bueno, otra cuestión que yo quisiera comentarles a ustedes es, esto que está acá, flujos y existencias migratorias. Nosotros casi siempre pensamos en los migrantes, hay que verlos desde dos perspectivas, una como flujos y una como existencias. Las dos tienen sentido y las dos hay que verlas y manejarlas. ¿Qué son las existencias? Pues el número de migrantes en un momento dado, es decir, cuántos mexicanos hay viviendo en Estados Unidos en un momento dado, o cuántos hay trabajando. Eso es una manera de ver el fenómeno. La otra manera de ver a los mismos es cómo se están yendo, es decir, esa corriente migratoria, cuántos se van cada mes, cuántos se van diario, cuántos se van por año, por quinquenio. Por supuesto, esos que se están yendo acumulan las existencias. Entonces, pero las dos cosas son importantes de ver. Lo que el acumulado nos habla de todo lo que ha pasado
en épocas anteriores, y lo que podemos ir viendo cada año es lo que está sucediendo con los flujos. Pensarlo cuando se trata de una migración que implica el cambio de residencia es relativamente fácil. Es decir, se va la gente a vivir a los Estados Unidos, se van unos hoy, otros se fueron hace un año, y ahorita viven allá, los que sobreviven y no se han regresado, ¿no? Es el conjunto de los que han estado huyendo durante muchos años. Pero no solo ellos pueden formar unas existencias, también los migrantes temporales pueden formar en un momento dado un conjunto de migrantes, es decir, los que están trabajando. Los migrantes temporales son los que tienen la intención de ir a trabajar durante precisamente una temporada, unos meses, y regresarse a su casa, ¿no? Pero en cualquier momento del tiempo, si se toma una fotografía sobre eso, ellos están, los que no han regresado, se encuentran trabajando en donde estén. Entonces, esas serían, si nosotros consideramos eso, las existencias de los migrantes en Estados Unidos. Este es un conjunto, lo que nos marca abajo son las entradas y salidas, digamos, este es un diagrama que se usa en demografía, el diagrama de Lexis, y nos puede ilustrar si la gente que cruza la frontera cada año, ¿no? Si hacemos un corte, en un momento dado, estos son con los datos del EMIR, o con los datos de una encuesta que tenemos nosotros, podemos ver que hay una serie de personas. Ven ustedes la raya vertical azul, ¿no? En cualquier momento del tiempo, por ejemplo en abril del año 2000, nosotros podemos encontrarnos allá a una serie de personas, migrantes temporales mexicanos que están trabajando allá, entre 500 y 8,000 es la estimación que se hizo para el 2000. Ahora, de esos, algunos acaban de cruzar, tienen un mes en Estados Unidos, y otros ya tienen un año o 2 años, o distintas cantidades. Ahora, una cosa que hay que considerar, y que es lo que yo voy a tratar a lo largo de los minutos que me sobran de resaltar, es esta cuestión de los tiempos de estancia y de las modalidades migratorias. Nosotros hay una distinción que conviene siempre analíticamente entre migrantes temporales y permanentes. Desde muchas perspectivas nos conviene distinguirlos, no solo para efectos de medición, eso sería, digamos, lo de menos, sino para efectos de analizar, de ver qué problemáticas tienen, de ver sus efectos, de ver sus causas. Los migrantes permanentes y los temporales tienen distintos comportamientos. Es decir, los permanentes son aquellos que decidieron cambiar su residencia habitual, y, insisto, los temporales son los que van y vienen de alguna manera. En ambos casos, lo que quiero resaltar con ustedes es que tenemos, como he estado comentando, tanto las existencias, podemos verlos como una fotografía, o podemos verlos como cuál es el flujo de ellos que van o que regresan, ¿no? Inclusive dentro de los migrantes permanentes hay un flujo muy interesante que cada vez se convierte en algo más digno de ser estudiado y de alguna manera, yo diría que hasta utilizado, por lo menos desde la perspectiva turística económica, que es el caso de los paisanos, los que llaman los paisanos, ¿no? Si son los emigrantes permanentes prácticamente que ya viven en Estados Unidos y que vienen de visita a las fiestas, a lo que sea, a fin de año, ¿no? Bueno, eso es un flujo, ¿no? Solamente de visita de la gente que ya está de aquel lado. Ahora, el perfil suele ser diferente. El migrante temporal, básicamente, bueno, se define porque tiene su residencia habitual en México, aunque haya estado varios meses, inclusive más de un año allá. Si él considera que sigue viviendo en México, se le considera migrante temporal. ¿Por qué? Porque sus objetivos están vistos hacia México, el dinero que gana está básicamente orientado a mandarlo a sus hijos que están en México, ¿no? Entonces, están una temporada, esta es la que se ha movilizado, el tiempo de estancia en los Estados Unidos. Ahora, se ha movilizado por razones que tienen que ver, en parte, por una especie de efecto perverso de las medidas que hacen los norteamericanos para impedir la entrada. Todo esto se ha manejado mucho, mucha gente lo ha estudiado y se ha constatado desde diversas perspectivas analíticas, que es las dificultades para entrar a Estados Unidos, la barda, el aumento de la patrulla, la tecnología que se utiliza, etcétera, hace que los indocumentados que logran cruzar
ya no se van a estar un ratito allá y regresar a la fiesta del pueblo, sino que van a tratar de estar el mayor tiempo posible. Entonces, alargan sus estancias. En alguna medida, por esta razón, es por lo que ha habido un aumento significativo de la gente que está viviendo del otro lado. Cuando llegan a estar allá más de un tiempo, muchos de ellos deciden, por alguna razón, quedarse en Estados Unidos, inclusive si les va bien económicamente, mandar por la compañera, por los hijos, etcétera. Pero bueno, en general, digamos, estas serían las características. Entonces, es una estancia para trabajar, su familia está en México, es decir, sus hijos, y como todas las migraciones temporales, casi siempre están compuestas fundamentalmente de hombres, y las relaciones muy grandes, de 8-1, de 9-1. Ahora, los emigrantes permanentes tienen otro perfil. Implican, por definición, su cambio de residencia en Estados Unidos, su familia ya está en Estados Unidos, ¿no? Y allá, es curioso, pero ya las cantidades de hombres y mujeres son muy similares. ¿Por qué esto es así? Pues porque, si bien buena parte de la migración permanente, digamos, surge de la migración temporal, que son fundamentalmente hombres, pero el hombre va y viene varias veces hasta que decide quedarse, si es que termina ahí su carrera migratoria, porque puede terminar en uno de sus regresos a México. Pero si termina en Estados Unidos y decide llevar a la familia, entonces tanto los hijos como la esposa hacen un solo viaje. Entonces, por eso la mujer no aparece tanto en la migración temporal, pero sí aparece. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el censo de los Estados Unidos, ahí vemos que es aproximadamente 47-48% de mujeres en relación al 10 o 15% que hay en los flujos temporales migratorios. Ahora, sobre la información estadística. La medición de la migración es algo complicado, no es fácil. Si su definición es porque se están moviendo, entonces es difícil hacer un conteo de ellos. Lo que comentamos, si la gente ya se va, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí es fácil contar cuántos están, es más difícil contar a los que no vinieron, y sobre todo si nadie los conoce, y a lo mejor nadie los conoce porque se fueron todos los que se conocían entre ellos, y se fueron, ya no hay manera de verlos. Entonces, cuando se va una familia completa, es muy complicado verlo desde el lugar de salida. Y desde el lugar de llegada, que si tenemos en consideración que una parte de ellos es sin la documentación correcta, están fuera de la ley migratoria en el país de llegada, entonces se esconde. O sea, es algo complicado. No solo se mueven, tienen, y en el caso mexicano con Estados Unidos, con una frontera enorme, con donde los cruces son pues por cualquier lado. Ahora, esta dificultad ha hecho que desde que el fenómeno ha crecido mucho, desde los 80, finales de los 70, haya mucha preocupación por tener una contabilidad más o menos razonable de esto, por sus implicaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, en ambos países se ha estado trabajando mucho en tratar de hacer buenas mediciones, o tratar de mejorar las formas, los métodos, los procedimientos de medir a los migrantes. Se empezó por ahí de los 80, no teníamos más que el censo norteamericano y el censo mexicano, y lo que hacíamos eran cálculos, tanto los gringos como nosotros. Ellos hacían cálculos entre un censo y otro, y lo que les sobraba de un censo a otro, que no era explicado por los nacimientos y las defunciones, era la migración. Y nosotros lo que nos faltaba entre un censo y otro era más o menos la migración. De procedimientos residuales así tan generales, se fueron sofisticando poco a poco con información directa, con información que trata de medir la migración. ¿Cómo? Pues preguntando directamente sobre la migración, es decir, en México, preguntando quién ha ido, por ejemplo, a trabajar a Estados Unidos, o si alguien se fue a vivir a Estados Unidos dentro de la familia, durante algún periodo de referencia determinado. Se han estado haciendo este tipo de esfuerzos. En Estados Unidos se han estado haciendo muchos esfuerzos en varios sentidos. Uno que es fundamental para ellos es hacer ver a la comunidad de migrantes, ¿no?, que la cuestión de la medición no tiene que ver con la cuestión, digamos, de la fuerza migratoria. Entonces, por ejemplo, lo que han estado haciendo de manera sistemática es incorporar en sus procedimientos, en sus levantamientos, en sus encuestas, etcétera, etcétera,
gente de origen mexicano, ¿no? Para, inclusive en el mismo idioma, en español, hacer los levantamientos, etcétera, para que la gente declare, ¿no?, que está ahí, declare su existencia, declare que vive ahí con independencia de su situación legal. De hecho, no se pregunta nunca la cuestión de la situación legal. Bueno, de todas maneras, aún con los avances logrados, no hay una sola fuente de datos que pueda ser la fuente y que uno diga, esta es la efectiva, la que me da me soluciona mi problema de medición y de conocimiento de las características de la migración. Entonces, cada encuesta hecha en Estados Unidos o hecha en México tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, ¿no? Y lo que se ha visto, y esto sobre todo en los últimos años, que la manera en que se puede uno aproximar a las mediciones es precisamente comparando las distintas fuentes de datos, comparando los conceptos, viendo las ventajas que tiene una y lo que mide. Hay un investigador norteamericano, Manuel García Griego, que vino hace poquito por acá, muy bueno, y él decía, nos ponía un ejemplo hace muchos años, decía, se me hace que la migración es como un elefante, ¿no? Como un elefante, y nuestras encuestas son como, dice, así, es como si nos dieran la oportunidad de acercarnos y nada más de meter el dedo y tocar al elefante, ¿no? Y por supuesto, eso que tocas está bien, sabes cómo es, pero si le picas el ojo es muy distinto a si te toca picarle una pata. Entonces, cada encuesta ve así como pedazos diferentes, quizás por el momento en que lo dijo sí era así, ahora ya a lo mejor ya podemos meter hasta la mano ahí pero sí tenemos que cuidar esta cuestión de ser complementarios. Entonces, ahora sí ya pasamos con esta cosa general. Este es el panorama general de la migración en términos de la migración permanente a los Estados Unidos. Ahí está una gráfica donde ustedes pueden ver la cantidad de nacidos en México, ¿no? A lo largo de algunos años, en los últimos años. En el 2005, por ejemplo, los 103, 104 millones que de acuerdo al conteo hay de mexicanos, o un poco más, ¿cómo están distribuidos? Es decir, algunos no se han movido, que es las barras amarillas, lo verde me marca la gente que se ha movido entre entidades federativas, y lo rojo la gente que se ha ido a los Estados Unidos a vivir. Si ustedes ven, aquí la idea con esto es nada más que vean cómo sí es un fenómeno que va en aumento, no solo en aumento porque la población va en aumento, sino en sí mismo tiene una velocidad mayor que el crecimiento propio de la población. Este es lo mismo, pero en términos porcentuales, y aquí podemos ver cómo cada vez es mayor la cantidad de personas migrantes respecto a los no migrantes. Insisto, lo rojo es la gente que ya no está en México, son los mexicanos que emigraron de manera permanente, que ya viven en el otro lado. Ahora, ¿cuál es? Aquí lo que yo quisiera ver con ustedes es esta emigración permanente, que ahí la vimos en total, ¿cómo está ahora? Es decir, ¿cuáles son sus números y de dónde provienen las cosas? Aquí está una de las encuestas. Quien va a trabajar en esto, y algunos de ustedes a lo mejor lo van a hacer o ya lo han estado haciendo, estas fuentes de datos a las que vamos a hacer alusión son fuentes de datos a las que uno tiene acceso vía internet, las puede bajar, son bases de datos completas. Por paréntesis, esto es muy importante. Hace 15 años y de ahí para atrás trabajábamos, aunque ustedes no lo crean, casi que con un lápiz y con los dedos y con tabulados, ¿sí? Es decir, lo que salía en libros, los censos, las encuestas, salía un librito con los cuadros y uno tomaba eso y de ahí hacía sus cálculos. Es decir, esto que ahora tienen ustedes de poder tener acceso a las bases de datos a escala de registro y poder combinar, crear variables, etcétera, y tener computadoras que manejen las cosas, no había hace tiempo. Entonces es una de las facilidades que ahora tenemos, ¿no?, para poder trabajar. Bueno, esta es una encuesta, se llama la encuesta de la Comunidad Americana, ACS, ¿no? Se viene haciendo en Estados Unidos desde hace ya algún tiempo, sin embargo, desde el año 2000 es a escala nacional. Es una encuesta muy interesante porque a lo largo de todo el año levantan más de 700,000 hogares en muestra. Es una encuesta enorme. En Estados Unidos se pretende que esta encuesta sustituya el sistema de censos decenales, ¿no?, y encuestas en el INSS.
no lo pudieron hacer para el 2010, pero tarde o temprano lo van a hacer, como ya lo están haciendo en algunos países europeos. Entonces es una encuesta muy buena, y esta encuesta, entre sus preguntas, incluye una que es directa y que dice de la gente que ubican como que vive en Estados Unidos, si nacieron fuera de los Estados Unidos, y los nacidos en México, es esta gráfica. Están puestos, ahí ustedes pueden ver el aumento, digamos que tiene marcadas algunas cosas ahí, porque ha habido cambios conceptuales con el paso del tiempo, y nada más voy a mencionar uno que repercute en todo lo demás y que viene desde el 2000. En el censo del 2000, en este afán de aumentar precisamente la cobertura, de hacer una mejor medición de la migración de los migrantes extranjeros, en Estados Unidos hicieron por primera vez un cambio en el concepto de residencia habitual. Y un cambio muy interesante, que lo que dijeron ellos es: si tengo problema con los temporales, bueno, pues los voy a incluir. Entonces, en el censo ya no se hizo una pregunta como se hacen los mexicanos y como se hizo en el propio censo de Estados Unidos hasta el 90, de a cada persona la ubicamos en el lugar a donde vive, de acuerdo a lo que la persona cree. ¿Qué significa esto? Operativamente significa tocar en una casa y que me abra alguien que pueda contestar, una persona mayor, y decir: oiga, ¿cuántas personas viven aquí y quiénes son ellos? Entonces ya me dice quiénes son, y ellos son solitos los que consideran quiénes son. Es decir, no se le pone tiempo límite, si tiene 2 días o 50 años viviendo ahí no importa, es lo que ellos creen. Entonces, el resultado final es el conjunto o la combinación de esto, lo que cada quien creyó de dónde vive. Y la idea es que cada quien dice un solo lugar de residencia, lo cual era una cosa que se confirmaba sistemáticamente, pero que ahora ese es el problema, de que hay algunas partes que tienen que ver con la movilidad que ya no tienen muy claro cuál es su lugar de residencia. Bueno, lo que hicieron ellos en el año 2000 fue, además de eso, ellos incorporan a quien esté trabajando aquí, quien se quede en la casa porque está trabajando, aunque vive en otro lado. Esa fue la instrucción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los migrantes temporales que estaban allá y que tenían algún contacto con las residencias, con las casas, ¿no? Entonces fueron incorporados en ese conteo del censo, a diferencia de años anteriores. Entonces pasa algo muy curioso. Vienen todas las estadísticas, digamos, aumentando con sus variaciones, y de repente, en el censo del 2000, hay un pico grandotote. Es un pico precisamente del tamaño de la existencia en ese momento de la migración temporal. ¿Se acuerdan del cuadrito que les puse de 500 a 8,000 migrantes temporales en abril del año 2000? Bueno, pues ese 500 a 800,000, de 500,000 a 800,000 es precisamente el aumento. Ahora, lo importante de esto es que esto repercute en las encuestas, porque como hacen en todos lados, las encuestas las ajustan a los resultados de la información más fuerte, y la información más fuerte es el censo. Entonces, cuando se levanta un censo, se ajustan todos los marcos muestrales, se hacen nuevos cálculos de población, y las encuestas, hacen coincidir sus resultados con los que derivan del censo. Entonces, si ustedes ven en esta, en el 2002 hubo un cambio precisamente para hacer ese tipo de ajustes. Lo mismo en el 2005. Entonces, estos cambios, más que mostrar, va de 2000, 2001, luego sube, y luego una secuencia, y luego otra vez vuelve a subir. Esos saltos tienen que ver con esos cambios. Pero, con independencia de eso, nosotros podemos ver aquí, que la cantidad de migrantes va en aumento, y que estamos llegando, por la fecha del 2006, alrededor de más de 11 millones. Este es perfecto. Esta es la otra encuesta grande, que se llama encuesta continua de población. Ese es el equivalente a la encuesta de empleo acá, que ahora se llama en México encuesta nacional de ocupación y empleo, y también nos marca esos saltos o diferencias tienen que ver con cambios metodológicos, porque el marco de muestra cambió, porque se adecuaron las cifras al censo a partir del 2002, ¿no? Pero ahí podemos ver cómo, si uno conoce, si uno tiene bien presente cuál fue el cambio en el 2000, y que hubo aquí un ajuste,
entonces puede entender por qué hay cambios. ¿Qué significa esto? Que si a alguien le interesa hacer cualquier trabajo y tiene que hacer uso de información estadística, se ve necesariamente obligado a revisar los conceptos más básicos de lo que está utilizando. Si no, entonces veríamos, si no tenemos en cuenta eso, veríamos ese salto del 2001 al 2002 como un cambio, y bueno, y como somos buenos para buscar razones, seguro le encontraríamos alguna razón importante por ahí, ¿no? Pero primero lo que habría que ver es si no esto tiene que ver con que se cambió una cosa. Esta encuesta, que es la encuesta continua de población, les digo, es disponible, es de lo mejor que podemos utilizar si a alguien le interesa analizar a los mexicanos en Estados Unidos. Es una encuesta que en marzo de cada año tiene una sobremuestra para las áreas donde los hispanos viven, precisamente porque se le agregan en el mes de marzo preguntas adicionales que tienen que ver con los migrantes. Entonces, para que tener una mayor cantidad de muestra y unos mejores indicadores, se hace, en mayo se aumenta la muestra. Sin embargo, esta encuesta se levanta mensualmente. Cada mes lo que viene a ser el Departamento de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, ellos sacan los resultados de esta encuesta. Uno puede bajar cada mes la encuesta completa y tiene una bola de cosas. Estos son los resultados de cada mes durante los últimos años, ¿no? Desde 1998 hasta varios meses del 2007. Aquí en estas, en unas y otras, las cantidades son muy similares. Aquí está puesto, además de las cantidades de mexicanos que viven en Estados Unidos, un incremento anual entre cada mes y el mes anterior, perdón, y un año antes. Es decir, cada mes cuál ha sido el aumento anual si comparamos una encuesta, por ejemplo, la encuesta de marzo de este año con la encuesta de marzo del año pasado, cuál fue el aumento anual, y así en abril, etcétera. Entonces, si hacemos eso, entonces vemos que hasta antes del 2002 el aumento promedio es de menos de 400,000, de 380,000 y de casi 400,000 en los últimos años. Entonces, esto como un indicador de cambio. Aquí también vemos que a partir del 2002 es la misma, puesta de otra manera la gráfica para ver cuáles son las cantidades por año. Entonces, podemos ver aquí de manera muy clara eso que les comentaba hace rato, el ajuste que se hizo en el 2002, que aumentó, digamos, la cantidad de población. Yo les decía que es complicado ver lo de las migraciones. Entonces, lo que se hace es se comparan los resultados de varias preguntas. Hay otra pregunta que es cuando, una vez que identifica a alguien como nacido en México, ¿cuándo llegó a vivir a Estados Unidos? Entonces, si nosotros le preguntamos cuándo llegó a vivir, entonces podemos en cada una de las encuestas ver cuáles son los que llegaron en los últimos años, para ver cuál es el flujo de estos migrantes permanentes que están viviendo allá en cada uno de los años. Entonces, por ejemplo, si hacemos eso, podemos sacar con esta pregunta, ¿no?, la cantidad anual de los que han llegado, es decir, los que han llegado en los últimos años. Entonces, por ejemplo, con el 2007, si ustedes ven, es poquito menos de 450,000 la estimación de los que llegaron en el último año, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, esta cantidad de alrededor de 450,000 que sube y que baja, se parece a la de 400,000 o 397,000 que veíamos como diferencia entre un año y el siguiente de la misma encuesta. Esta es la otra encuesta, la de la Comunidad Americana, y esta misma pregunta también nos da una cantidad similar. Si se fijan, son varias encuestas. La idea aquí es mostrarles de una manera muy resumida. Aquí, por ejemplo, tenemos 7 encuestas anuales enormes, ¿no? Y una respuesta, y aquí se promedian los últimos, 2 años y medio. Es decir, lo que hago es, los que dijeron que llegaron los últimos 2 años y medio, los dividí entre 2 y medio y me dio 450,000, ¿no? En la última, y en la anterior un poquito más, y en la anterior casi lo mismo. Entonces todas, la idea es mostrarles cómo
hay diferencias, es una encuesta, no son cosas precisas, de hecho hay un rango por ahí de variación, sin embargo, todas me señalan poquito más de 400,000 personas. Esta es otra pregunta también, y es una pregunta muy buena y muy precisa. Se dice, ¿dónde vivía una persona que ya se encontró viviendo en Estados Unidos, mexicana de nacimiento? Oiga, ¿dónde? Se le pregunta, en realidad la pregunta es si vivía en esa misma casa hace un año, y si no, entonces vivía en otro lado. Entonces se le pregunta dónde vivía antes, y ahí se encuentra si vivía en México, por ejemplo. Entonces ahí se puede ver los que emigraron durante el último año de una manera precisa, con otra pregunta que también tiene sus, digamos, sus diferencias. Si ustedes ven ahí hay variaciones mayores, la muestra es menor porque estamos hablando de estrictamente los que llegaron el último año. Sin embargo, vuelve a apuntar, en este caso por abajo, pero del orden de magnitud de los 350 a 400. Lo mismo sucede con la otra encuesta. Entonces, en suma, por ejemplo, si tomamos en cuenta las dos encuestas más grandes en Estados Unidos que se hacen, una a lo largo de todo un año con 700,000 hogares y la otra con un poco más de 70,000 hogares mensualmente, ¿sí? Las tres maneras que tenemos de cada una de esas dos preguntas, de ver cuántos están yendo, nos apuntan alrededor de 400, unas un poquito más, otras un poquito menos. Desde la perspectiva mexicana, teníamos, durante la década anterior, se hicieron varias encuestas importantes, se llamaban ENADIR, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, se hicieron dos, se hizo una encuesta asociada al conteo de población del 95, otra al conteo de población, al censo del 2000, y se hizo se agregó un módulo, el que les comentaba hace rato, en la encuesta de empleo en el último trimestre del 2002, pero ahí se pararon los esfuerzos del lado mexicano. Ha habido en los últimos años, como en muchas otras cosas en el país de manera desafortunada, no sé qué está pasando, pero no se toman acciones o no se toman decisiones, y en el INEGI ha pasado algo similar. Entonces, por ejemplo, el conteo del 2005 tiene muchos problemas, no pusieron cosas básicas, ingreso no pusieron migración, no pusieron la de población, lugar de nacimiento, no pusieron la de pertenencia a una etnia, ¿no? A un pueblo indígena, o sea, y bueno, sin embargo, esto es algo que paga la Secretaría del Trabajo, es la ENOE, la hace el INEGI, pero quien la paga y quien decide qué poner y no es la Secretaría del Trabajo. Entonces, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En esta Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo me va a permitir mostrarles esto, porque es una información nueva que ustedes pueden utilizar y que es una información muy rica. Es la encuesta de empleo, o sea, es la encuesta en donde se mide, es de donde sacan las tasas de desempleo, donde sacan todo tipo de cosas. Ahora, aquí lo interesante está en que es una encuesta de visitas repetidas, se visita una misma, un hogar, una vivienda que cae en la muestra, se hacen 5 visitas cada 3 meses, de tal manera que se cubre un año. Pues se va una primera vez, ¿no? A los 3 meses se va la segunda, y así. Entonces se completa el año, ¿no? Digamos. Y ahora, lo que se cubre, cuando se va, el interés básico es ver el empleo. Entonces lo que se busca es personas de 2 años y más. Una vez que se encuentran que viven ahí, se les aplica lo que llaman el cuestionario, no me acuerdo, cuestionario de ocupación y empleo, COE, ¿no? Y son miles de preguntas sobre qué hace, cómo lo hace, cuánto gana, todo esto de empleo. Pero antes, para detectar esto, levantan una especie como de boleta censal, donde barren, es decir, cuántos viven aquí en la familia, ¿no? O cuántos viven o cuántos hogares hay en esta vivienda, y en este hogar cuántos viven, cuántos son sus miembros, quién es el jefe, edad, sexo, las cosas básicas, educación, asistencia escolar, y bueno, y hacen, digamos, en la primera visita, ponen a todos los que viven en ese lugar. Cuando hacen la segunda visita, entonces preguntan, a ver, le voy a leer una lista de los que vivían aquí hace 3 meses, díganme ustedes si siguen viviendo aquí. Entonces ya lee ahí las personas, y si hay alguna de las personas que dice, no, ya no vive aquí, entonces, ¿por qué no? Entonces sale y hay una preguntita que dice, ¿por qué no vive? A lo mejor porque se murió, pero a lo mejor porque se fue a vivir a otro lado, etc. En realidad lo que preguntas primero es el motivo, ¿por qué ya no vive? Porque
se fue a trabajar, se casó, se murió, ¿no? Se fue a vivir a otro lado. Bueno, y la otra pregunta que continúa de ahí es, en el caso de cuando hay un movimiento, ¿sí? ¿A dónde se fue? No hay, hasta ahorita nada más tiene si se fue a otro país, si se fue a otro estado o si está dentro del mismo estado. Sin embargo, es muy interesante porque nos marca, es una, digamos, entre nosotros, si es una encuesta, si la encuesta es buena, si el marco de muestra funciona, estamos cubriendo todo el país, entonces lo que estamos haciendo es cada 3 meses revisar cuántos se fueron, y quiénes se fueron, porque tenemos sus características, ¿no? Ahora, esto se completa con esto que les estoy diciendo es la barra más alta del lado izquierdo de cada trimestre de referencia, la que es como gris, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trimestre primero del 2008 se encontraron alrededor de 125,000 personas, ¿no? Que se fueron es decir, que en esa visita que no se encontraron en esa visita, pero que sí vivían la vez anterior, ¿no? Es decir, que se habían ido a Estados Unidos durante esos 3 meses. Entonces, y se completa, insisto, con una pregunta que dice, luego al final dice, ¿hay alguien más nuevo en el lugar? Entonces ya dicen, pues sí, un niño chiquito que acaba de nacer, o alguien que vino del extranjero, que vino de otro lugar. Entonces, esa es la barra roja, son los retornos del extranjero. Aquí no está distinguido cuál es el país, pero los distintos estudios que hemos hecho nos dicen que prácticamente el 100% de la migración internacional de mexicanos es con Estados Unidos. Entonces, digo, para efectos prácticos no pasa nada si consideramos el 98 o 99% de eso. Entonces, estas dos barras que están ahí, la gris y la roja, nos marcan en cada trimestre, en el trimestre de referencia, cuántos se fueron al extranjero a vivir, de acuerdo a la pregunta, y cuántos regresaron. Entonces su saldo, que viene a ser lo que está aquí como amarillo, es precisamente cuál es la emigración mexicana, ¿no?, neta durante el trimestre. Hay algo interesante, la encuesta como que los primeras, empezó apenas, me parece que en el 2005, a hacerse esta pregunta. Los primeros trimestres se ajustó inclusive en campo, la gente no entendía muy bien, etcétera. Entonces, pero ya desde el 2006 en adelante ya funciona razonablemente esto. De hecho, hay, desde mi perspectiva, hay que hacerle algún ajuste que lo pondría en este caso. Aquí sería, no les digo por qué, pero porque ya tengo muy poco tiempo, pero sí hay que hacer algún ajuste. Ahora, si esto es trimestral, pues simplemente veo lo que pasa a lo largo de un año y entonces encuentro esto, ¿no? Es decir, aquí hago, por ejemplo, en el primer caso está el primer trimestre del 2007 en relación a los 4 trimestres anteriores, el segundo trimestre de 2007 en relación a los 4 trimestres. Entonces veo anualmente cada trimestre y yo puedo ir dándole un seguimiento. Y aquí, al juntar la muestra, se me eliminan de alguna manera o se ocultan, ¿no?, las variaciones que pueden ser por problemas no problemas, sino porque es una muestra. Entonces, al tener esto, ya nosotros vemos que el saldo, si se fijan ustedes, es de alrededor de 300,000, ¿no? Por supuesto, si la familia completita se fue, no la pudimos ver, ¿no? Entonces, de entrada, una estimación de esta naturaleza ya sabemos que está subestimada, así para empezar, ¿no? Entonces, lo que nos diga, digamos, es el techo mínimo, ¿no?, o el piso de una estimación. Ahora, lo que sí nos dice, aunque es un poco diferente a las encuestas norteamericanas, sí nos está hablando exactamente del mismo orden de magnitud, y más si consideramos que esta está subestimada. Entonces, ¿qué estamos pensando? Bueno, que durante estos últimos años, ¿no?, la migración de mexicanos a Estados Unidos está por el orden de los 400,000. Entonces aquí tenemos una estimación de cómo están las cosas en la actualidad, o al menos en abril de este año, que nos conviene manejar abril por las fechas de los censos. Tenemos, de acuerdo al seguimiento desde el censo, podríamos
considerando que son alrededor de 400,000 anuales de 2000 a 2008, podríamos considerar que es entre 11.8 y 11.9 los emigrantes permanentes mexicanos. Por otro lado, hay otra cantidad que serían alrededor de 600,000 migrantes temporales que están allá trabajando como existencia en un momento dado, y nos da de 12.4 a 12.5 millones para este mes. Para la misma, esto sería para el 2008. Lo que está ahí puesto nada más como referencia, la encuesta esta continua, la encuesta de ocupación me da 11.8 para el 2007 y para el 2006 me da 11.7 la ACS. Entonces, ¿cuál es el número preciso de mexicanos en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Pero seguramente anda por ahí, ¿no? O sea, ni para atrás ni para adelante. Nada más para decirles, esta es una parte del fenómeno. Me voy a quedar muy corto, pero afortunadamente tenemos todavía la tarde para discutir preguntas. Seguramente se quedaron muchas cosas. A mí por lo menos se me quedó más de 2/3 de lo que había preparado para platicar con ustedes. Ahorita lo van a ver, pero por supuesto no voy a decirlo. Pero bueno, eso que decimos de alrededor de 12.4 millones en 2008 es la medición de los mexicanos de nacimiento que viven o trabajan en Estados Unidos allá a principios de 2008. Bueno, cuando hablamos del fenómeno migratorio, no solo hay que pensar en ellos, sino hay que pensar también en su descendencia allá en Estados Unidos, que son esos alrededor de 20 millones. Entonces, realmente estamos hablando, ¿no? Y a veces, por eso, algunos dicen una cifra y otros dicen otra, ¿no? Pero hay que tener presentes, son 33 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos alrededor de este año, ¿no? Y esa es su tasa de crecimiento en los últimos años. Estos han salido de distintas partes del país, concentrados en algunos casos, es un fenómeno muy fuerte en algunos lugares. Aquí están puestos nada más los porcentajes de hogares de cada municipio de donde ha salido gente en los últimos años, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay municipios, y muchos, ¿no?, que tienen proporciones enormes de hogares de donde ha salido la gente. Y bueno, en Estados Unidos no se distribuyen parejito, sino que se encuentran concentrados, por eso es por lo que tienen una gran representación en algunos lados. Para terminar, nada más déjenme comentarles algo importante, que es la cuestión de que no, lo que habíamos comentado, no todos están, es decir, mucha gente se va sin documentos en Estados Unidos, siempre los pensamos como indocumentados. Sin embargo, lo que yo ahorita voy a tratar de decirles como última cuestión es de que la proporción de los legales es mucho mayor y que eso es lo que hay que considerar. Aquí tenemos, bueno, aquí está, ¿no?, entre naturalizados y los que ya obtuvieron su residencia permanente. Para terminar, les recuerdo que una manifestación de el hecho de que están alargando su estancia es precisamente esto, el hecho de que, a diferencia de lo que era en la historia, en los últimos años ellos han acelerado muchísimo su legalización en los Estados Unidos. Entonces, termino porque es justo el tiempo. Qué difícil es decirle al maestro Corona que tiene tiempo límite. Yo podría escucharlo toda la tarde, maestro, pero bueno, nos pusieron tiempos y bueno, tal vez con las preguntas que a continuación van a hacer los compañeros pueda, no sé, presentar algo más de lo que tenía preparado. Entonces, bueno, tenemos 45 minutos para preguntas y respuestas. Entonces ustedes van levantando la mano. Vamos a considerar 5 primeras preguntas y le damos la oportunidad al maestro para que conteste. Entonces, Rogelio. Bueno, muchas gracias, doctor. Primero dos preguntas, una conceptual. ¿Qué diferencia se encuentra con el concepto settlement o asentamiento que se utiliza en la Academia Americana para referirse a la decisión de permanecer en Estados Unidos, de formar la familia, de traer a la familia e incluso formar patrimonio? Acá, migración permanente, entendí que se estaba definiendo como la autodeclaración de la persona de estar en Estados Unidos.
O a lo mejor es el mismo concepto, pero en las dos academias, ¿no? Y una pregunta metodológica sobre la CPS. ¿A qué nivel de representatividad podemos hablar para los mexicanos en Estados Unidos? ¿Es solamente a nivel nacional o podemos hablar a nivel estatal o incluso zonas metropolitanas? ¿Alguien más? Perdón, bueno, tu nombre, perdón, es que no puedo ver el papelito. Patricia. Patricia Ruiz Navarro, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tengo bastantes preguntas, pero usted decide cuál podría contestar. Una es, yo entiendo que no todos los migrantes precisamente migran por cuestiones laborales, ya incluso personas que hablan sobre, yo me fui solamente por aventurarme a ver qué es lo que había del otro lado. ¿Hay alguna manera de medir eso? ¿Hay alguna pregunta en las encuestas que ustedes realizan? Otra es preguntarle si me podría explicar un poquito cuáles son las diferencias o la relevancia del American Community Survey, las diferencias entre el American Community Survey y el Current Population Survey en cuanto a en cuanto a su metodología tal vez, y cuál es la relevancia de la pregunta sobre si son, no me acuerdo cuál era la nueva pregunta que incluían sobre cuál es su estado, si son temporales o permanentes. Perdón, más bien mi pregunta es, ¿qué hace más relevante esa nueva pregunta a diferencia de las estimaciones que se hacían antes entre si no eran domestic born, se suponía que eran foreign born? Creo que hay una nueva pregunta que usted mencionó que era importante, no recuerdo cuál era exactamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Soy Viridiana, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, además de una pregunta es un comentario. Creo que sí, efectivamente en México... Perdón, no se escucha muy bien. Gracias. Okay. Todas estas cuestiones sobre los censos aquí en México, creo que sí nos hemos quedado muy rezagados. Hay mucha desinformación, mucha imprecisión. Ahorita estaba checando la encuesta de vivienda del 2005 y el único dato que existe sobre migración está relacionado con los jefes de familia, jefes o jefas de familia, la condición migratoria, si hay migración no estatal, migración estatal o migración internacional. Y un poco la pregunta es, ¿existe alguna encuesta en Estados Unidos que esté enfocada a ver esta cuestión de la migración de niños o estas migraciones que son las corridas que le llaman, que creo que tampoco está como muy bien establecido como criterio en los censos? Y bueno, también la cuestión de la población que se queda, ¿no? Creo que es una parte que no está siendo muy trabajada. ¿Cuál sería como su comentario respecto a estas cuestiones? Adelante. Buenos días, mi nombre es Sergio Cordero Lamas, soy de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi pregunta es, aparte de la EMIF, ¿existe otra encuesta de flujo? O sea, estábamos ahorita hablando de censos que hablan de orígenes y destinos, pero aparte de la EMIF, ¿existe otra? ¿Y qué limitantes existe en cuanto a esa encuesta, la de EMIF? Nada más, gracias. Ok, ¿una más? Miguel Vilches, de la Universidad Iberoamericana de León. Muchas gracias por la conferencia. Mi primer pregunta es si pudiera ahondar sobre datos sobre despoblamiento. Me parece que es muy importante pensar también en los efectos demográficos y económicos que está trayendo el despoblamiento, sobre todo pues en el centro de México. Y la segunda pregunta es ampliar, bueno, yo no sé si existen estos datos. Yo soy ignorante en muchas cosas, pero soy más ignorante de demografía. Yo revisando unos datos oficiales del Instituto Nacional de Migración sobre detenciones de migrantes centroamericanos,
yo veía que hay un decrecimiento de las detenciones de migrantes centroamericanos muy importante que reportan las estadísticas oficiales. Yo no sé si usted pudiera también hablar algo sobre eso, porque pareciera que o el flujo centroamericano se están dejando de migrar o alguna cosa está pasando al momento de declarar esos datos. Gracias. Ok, bueno, ¿alguien más? A ver, una pregunta más. Y con eso. Los 5 están muy suaves, ¿eh? A ver. No, por sugerencia. De una vez, a ver. No, de una vez porque ya vi que el profe puede tener una respuesta. Pueden ser similares las preguntas. Welcome to the conference. ¿Te puedes acercar al micrófono? Mario César Correa, director de un centro de capacitación para migrantes mexicanos en San Diego y presidente de la Asociación de Michoacanos en San Diego. Parte de mi pregunta es, ¿cómo podemos trasladar todos estos datos de una forma más útil para los migrantes y para las instituciones? ¿Qué podemos hacer con estos datos para hacerlo de una forma útil que beneficie de cierta forma, solventar un poco la problemática de la migración? Y la otra es que si hay alguna encuesta de cualquier lado donde se tengan en cuenta el estado de origen de cada uno de los migrantes que están en Estados Unidos y a dónde se van. Y ya, la última de esta parte. Buenos días, Matías Bruno del Centro de Estudios de Población, Buenos Aires. Aprovechando los datos de la NOE, saber que capta, según usted dijo, los emigrados del hogar, saber si hay alguna información, algún análisis sobre el cambio en la composición de estos hogares por efecto de la emigración de sus miembros. Y vinculado a esto, una cuestión más metodológica, saber qué sucede cuando emigra el jefe, si ese hogar también es captado o es reemplazado. Bueno, le vamos a dar oportunidad al maestro para que conteste y si hay más preguntas en la siguiente. Bueno, más que contestar, voy a hacer comentarios sobre lo que ustedes plantearon aquí conforme lo fuimos anotando. Para empezar, lo de los conceptos entre sojourner y settlement, el otro, ¿no? Tratan estas cuestiones de residencia habitual y de ser un temporal o un permanente. Es la manera en que se aplican estos, es decir, los conceptos, digamos, teóricos o los conceptos analíticos son estos, y la manera en que se tienen que aterrizar de alguna manera, ¿no? Entonces, si es algo más permanente, entonces se trata de relacionar precisamente con una residencia habitual, y si es algo más temporal, con que el lugar de trabajo no está precisamente en el lugar donde la persona está desarrollando, perdón, el lugar de trabajo no coincide con el lugar de residencia, ¿no? Entonces, la manera en que se aterriza, generalmente es lo que nos pasa. Hay una serie de conceptos que pueden ser muy complejos o muy interesantes, pero al final tienen que aterrizar en una pregunta concreta, y esa es una recomendación que yo haría siempre. O sea, finalmente, el concepto que utilicemos, no importa el que sea, al final, como dicen, al final del día, ¿no? Lo importante es cómo se preguntó, y de acuerdo a la pregunta es por ejemplo, en remesas en la NOE, es muy curioso, dice, la pregunta es, en los últimos 3 meses, ¿esta persona recibió ayuda de algún familiar desde el extranjero? Bueno, ese concepto no es exactamente el mismo que se venía utilizando en las preguntas sobre remesas de las encuestas sociodemográficas. Hay que ver qué implicaciones tiene, ¿no? Porque ahí ya no vamos a poder medir, no es una estimación tan puntual, sino ya tiene una cobertura de entrada de 3 meses. Entonces, bueno, ahí cambió en cualquier caso. En cuanto a la CPS, efectivamente, estatal no funciona para Estados Unidos, pero sí por zonas metropolitanas, por sus áreas que ellos hacen, sí se puede jalar esto. A propósito esto es de la CPS, y como sigue hay varias cosas sobre la CPS. La otra, bueno, la siguiente,
Por supuesto que no todos son laborales. De hecho, buena parte, por ejemplo, de las mujeres que hacen un solo movimiento, pues son de acompañamiento a la familia, ¿no? Entonces, hay una serie de investigaciones, sobre todo las de corte antropológico, ¿no?, en donde profundizan en este tipo de cosas. Y casi todas las encuestas siempre tienen la pregunta de la razón específica de esto. Entonces, bueno, hay una serie de estudios al respecto y por ahí se pueden trabajar sin ningún problema. Las diferencias de la ACS y la CPS son enormes entre una y otra. La ACS acumula los 700,000 hogares a lo largo de todo el año, y al final del año lo que hace es una estimación que más o menos se ubica por ahí de la mitad del año. La CPS, por el contrario, es una encuesta muy similar a la ENOE en cuanto, bueno, todas surgieron iguales, son de visitas repetidas, con un esquema en donde no es tan claro como se regresa al mismo hogar y se hace la pregunta ahí. Básicamente el tamaño de la muestra, la CPS tiene una característica, su tamaño de muestra es mucho menor, sin embargo, sus preguntas son mucho más. Entonces, por eso es muy atractiva. Tiene varias preguntas que son muy interesantes, como si es el país de nacimiento de la madre, el país del nacimiento del padre, ¿no? Y entonces uno puede sacar primera, segunda y tercera generación con esto, ¿no? Es decir, manejando la encuesta se presta para mucho. Y luego, todas las preguntas que se hacen sobre, que yo les mostré algunas, para ver sobre todo los flujos de los últimos años o durante el último año, parten de una identificación previa precisamente de los nacidos en el extranjero, ¿no? Entonces, no se sustituye una con la otra, sino la básica es si nacieron en el extranjero. Otra cosa importante que tienen ambas es que localizan, si no se ve quienes han regularizado su situación, por lo menos sí se puede saber quiénes están naturalizados, ¿no? Esas sí se preguntan en ambas. Sobre preguntas de acá de la persona que dice de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hay en las encuestas en Estados Unidos, hay muchas encuestas, hay cualquier cantidad de cosas y por supuesto algunas dedicadas a niños o que sin dedicarse a niños los contemplan. Yo aprovecharía una cosa aquí, el manejo de la información con las bases de datos permite hacer muchas cosas, entre otras algo que es cambiar la unidad con la que trabajas y pasar del individuo al hogar, por ejemplo, o en el caso de Estados Unidos, del individuo a la vivienda, ya lo que se utiliza es la vivienda. Si se ve desde esa perspectiva, entonces uno puede manejar el hogar el hogar, ¿no? Y al interior ver qué es lo que está pasando, para analizar los cambios en la composición, por ejemplo, ¿no?, del hogar, pero también para ver cómo está jugando. Por ejemplo, usando estas encuestas se puede trabajar, y de hecho por ahí tenía algunas láminas que tenían que ver cómo se estructuran los hogares en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se ve cómo los migrantes permanentes tienen sus hijos ya nacen allá, o la mayor parte de sus hijos están allá. Entonces se ve cómo son hogares formados por gente que nació en México y con hijos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo se puede hacer para el lado mexicano. De hecho, hay cosas curiosas. Por ejemplo, uno puede encontrar con la encuesta del censo, por ejemplo, la encuesta asociada al censo de población del año 2000, que es enorme, que es representativa para cada municipio. Uno puede trabajar, por ejemplo, y encontrar a los nacidos en Estados Unidos, es decir, niños de gente que retornó, ¿no?, y que nacieron en Estados Unidos. Entonces los puede uno ubicar muy bien y puede uno analizar ese tipo de familias. De lo que tiene que ver con la EMIF, sí existen otras encuestas de flujos, bueno, no solo que hacemos nosotros en Guatemala también, sino hay otras que se han estado haciendo. Digamos, una encuesta de flujos es una encuesta continua que hace la CEDESOL sobre jornaleros agrícolas, una encuesta que hizo la UNAM, el Centro Regional, bueno, el CRIM, el que está en Cuernavaca,
es una encuesta de flujos para ver precisamente el intercambio de población en términos de trabajo entre el Distrito Federal y la zona de Morelos, Cuernavaca y Cuautla. Es una aplicación también de una encuesta de flujos para otro tipo de cosas, muy interesante también en ese sentido. En cuanto a las limitantes que tienen las encuestas de flujos, pues tienen muchas, pero una que es fundamental, se refiere, uno detecta a la persona en flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una encuesta continua como las que hacemos nosotros, y estamos hablando, por ejemplo, de los devueltos, que devuelve la migra, que es una parte de las encuestas que hacemos, nosotros lo que vemos son migrantes en flujo, son eventos. El 78% de ellos nos dicen que de inmediato van a volver a hacer el intento de regresar. O sea, a lo mejor quedan contemplados, lo que tenemos son eventos y no personas. Entonces hay que tener un manejo muy digamos, cuidadoso de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la encuesta hacemos una encuesta similar en las ciudades o localidades del norte de Guatemala, donde la gente está por cruzar a México, o donde llegan después de haber estado en México, en Estados Unidos, ¿no? O también hacemos ahí mismo donde son devueltos, por ejemplo, los guatemaltecos que son detenidos en México. Entonces, esa encuesta nos ha permitido ver, entre otras cosas, por ejemplo, esa encuesta nos habla en términos de eventos de 300 a 400 mil personas, más o menos por año. Sin embargo, la mitad de ellos, la mitad de esa cantidad hacen el viaje diario. Entonces, realmente no son tantos, ¿no? Es decir, si realmente hicieran el viaje diario las personas y todo estuviera correcto, 365 eventos equivaldría a una persona. Entonces, digamos que es una de las limitantes que tienen las encuestas de flujos, ¿no? En términos del manejo, es decir, pero es de gran utilidad porque se ve exactamente lo que está pasando y porque uno puede obtener respuestas muy verídicas, muy veraces sobre la cuestión laboral, porque a la persona le pasó. En cambio, en las encuestas de hogares, cuando el migrante está afuera, entonces pues es lo que le dijo a la esposa o lo que ella supone que sabe o lo que le ha dicho, a veces no le dice todas las cosas, ¿no? Entonces, por ahí dicen que algunas veces a lo mejor ni siquiera está en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso a veces sucede. Nada más para seguir, yo voy a dejar al final lo de despoblamiento. Ahora, lo de cómo hacer útil los datos, usándolos, ¿sí? Los datos ahí están y estos solitos no sirven para nada, ¿no? Así sea la mejor información, si nadie la usa, no sirve para nada. Es la manera en que nosotros la podemos explotar y la manera en que la podemos utilizar para nuestros propios propósitos. Si el objetivo es estar cercano a las asociaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que mostrarles algunas de las cosas que por ejemplo, lugares de trabajo, problemáticas, riesgos, en fin, hay encuestas que tienen distintas, se orientan a distintas dificultades, problemáticas, aspectos, y la única manera en que pueden ser útiles son usándolas realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, lo del ENOE es muy nuevo, ¿no? La verdad yo no conozco todavía en el análisis que se hayan hecho de estas cuestiones, están haciendo apenas las primeras estimaciones, pero es una información que promete mucho porque tiene uno toda la posibilidad de analizar el empleo y de relacionarlo con la cuestión migratoria, ¿no? Y me termino, no sé si se pueda poner otra vez las láminas. Fabián, pues gracias. Ok. Mira, es lo que tiene que ver con el despoblamiento. Efectivamente, se dice mucho de una problemática de despoblamiento. En lugares como Zacatecas están, digamos, muy preocupados, porque dicen que hay pueblos enteros donde ya no hay personas, o por lo menos no hay hombres, en el sentido de que están fuera, ¿no? Porque luego ahí la gente empieza a pensar, perdón, sí, no era Jalisco, no hay personas del sexo masculino. Bueno, la cosa está en que ojalá y ustedes alcancen a ver esto. Esto nos marca lo siguiente.
Es el total de viviendas que se ubicaron en los censos de población del 90, en el conteo del 95, en el censo del 2000 y en el conteo del 2005, del lado izquierdo. Entonces tienen de 18 millones hasta 30 millones, ha aumentado la cantidad de viviendas. Hasta el lado derecho, ustedes tienen, en la parte de arriba, cuántas de ellas fueron censadas, ¿no? Entonces, ven cómo de los 18 millones que había en el 90, se censaron 16. De los 30.300.000 viviendas que se ubicaron en el 2005 como tales, no accesorias, sino viviendas, se lograron las entrevistas en 24 millones, lo cual quiere decir que hay la segunda columna, 5.6 millones de viviendas en el 2005 que no fueron censadas porque no había gente viviendo ahí, porque estaban o desocupadas o de uso temporal, ¿sí? De esas estaban desocupadas 4.2 millones y 1.4 de uso temporal. Y además 647,000 donde sí se ubicaron a las personas, o sea, sí tenían gente ahí, pero nunca hubo oportunidad de entrevistarlos, ¿no? Porque no se pusieron de acuerdo, porque no, en fin, o porque, como dice alguien, eran de clase alta y el interfón no funcionó, ¿no? Bueno, la cosa está en que si ustedes ven abajo los porcentajes, representan realmente el 79% de las viviendas fue donde se hicieron entrevistas, ¿no? Esto es muy bajo, es realmente muy bajo. Estamos hablando de casi un 20% a nivel nacional de viviendas que son aparentemente desocupadas o de uso temporal. Aquí viene una duda. Esto de desocupadas y de uso temporal es resultado de la combinación de dos fenómenos. Uno es efectivamente una emigración. Otro es precisamente lo que les decía en un principio, esta cuestión de lo que es una migración temporal prolongada, ¿no? Si la gente deja de estar en su casa, no porque se haya cambiado y la haya dejado, sino porque hace una estancia más larga en otro lado, ¿no? Y la otra es que en el conteo del 2005 tuvieron problemas severos, ¿no? Pues para poder completar el conteo, ¿no? Cuando uno revisa la cartografía que se deriva del conteo, hay huecos enormes. Es mejor la cartografía del 2000 que la del 2005, ¿no? Encuentra uno decrementos, pues, en términos de manzanas. Hay algunos problemas ahí que son muy, muy claros cuando se revisan puntualmente qué es lo que pasa, sobre todo en los lugares de difícil acceso. Nosotros lo hemos estado haciendo, por lo menos para el área de Baja California, y se observa de manera muy clara. Entonces, o por lo menos la impresión que tenemos algunos es de que buena parte de estas viviendas desocupadas o de uso temporal no son tales, ¿sí? Si no son, el problema es con el uso temporal que está tras, digamos, como concepto tras de esto, es la vivienda de fin de semana, aquí en el norte, que como le dicen, de carne asada, ¿no? La vivienda de la gente que vive en el DF y que tiene su casita en Cuernavaca, ¿no? Esa está pensada aquí, pero parte de ellos, ¿no? Son seguramente, no sabemos cuántos, ¿no? Son viviendas donde sus ocupantes, la familia o la persona sola o las personas que en conjunto viven ahí, están trabajando del otro lado. Y esto lo podemos ver mucho aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta al INEGI, ¿cuál es su concepto? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tipo de investigación? Pues algo muy simple, ¿no? Además, en un levantamiento censal, donde, bueno, pues a la mera hora todo es muy rápido, ¿no? No hay, sí hay control, pero no hay una verificación muy puntual de las cosas. Entonces, en parte, yo creo que este despoblamiento no es tanto, sino tiene que ver con esta ubicación de la gente en uno y otro lado. Ahora, lo grave no solo es la cantidad, sino lo grave, bueno, aquí está un ejemplo para el caso de los municipios de Aguascalientes, donde en algunos, bueno, se supera con mucho el promedio que está ahí. Pero en los siguientes gráficos, en
si ustedes ven, bueno, aquí lo que están hechas son divididos los municipios en 5 conjuntos, ¿no? En quintiles. Entonces, resulta que solamente hay una quinta parte de los municipios donde hubo más del 84% de las viviendas ubicadas ahí que fueron censadas. Todas las demás fueron menos, ¿no? Entonces, puede ser grave. Aquí está las de uso temporal, ¿no? Y también ahí va del 11 al 80% el uso temporal en algunos municipios. O sea, realmente es un problema ahí grave. Aquí lo interesante, por ejemplo, aquí están las deshabitadas. Ustedes pueden ver como una quinta parte va del 20 al 60% de las viviendas deshabitadas en cada municipio, lo cual es una barbaridad. Y si ustedes ven, están regados en todo el país, ¿sí? No es precisamente que suceda en el área centro, sino están en todos lados, ¿no? Entonces, por lo menos parte de la explicación va por el lado de una omisión en el caso del conteo. Ahora, no solo porque tenemos esta evidencia, sino hay otra evidencia que es la más grande. Cuando se comparó las cifras del censo del 2000 con el conteo, se esperaba que fuera un crecimiento determinado y se encontró que el conteo estaba muy abajo, ¿no? Entonces, para poder relacionar una con otra, hicieron una conciliación demográfica en donde supusieron una migración mucho más alta, en donde aumentaron la mortalidad y en donde dijeron que una de las correcciones que le habían hecho al censo del 2000 no era tal, y que el 1,5 millones de personas que habían aumentado por las personas que no habían contestado en sus viviendas, aún siendo detectadas como que estaban ocupadas, que estaba mal hecho y que eso no se consideraba. O sea, en suma, cuadraron de cualquier manera uno con el otro y no lo hicieron bien, que esa conciliación demográfica no la aceptó lo que viene a ser el Consejo del CONAPO. Entonces, en México, aunque esto fue ya presentado como algo oficial, realmente se están revisando las proyecciones actuales porque no cuadraron unas cosas con otras. Entonces, tenemos un problema con el conteo del 2005, pero también tiene que ver, insisto, no solo es una cuestión de que disminuyó la calidad de la información en el INEGI del 2000 al 2005, sino porque está metido esta problemática de de la migración temporal, ¿no? O sea, hay un conjunto de personas que representan, qué sé yo, 2 o 3 millones de personas que están ahí, que están en esta situación, ¿no? de movilidad continua y de tiempos de estancia largos fuera de su lugar, y están en 2 lugares y están en ninguno, ¿no? Entonces, es algo sobre lo que todos mundo tendríamos que trabajar en esto, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de la mesa? Tomo la palabra. Un comentario de lo que estaba diciendo justo ahorita Rodolfo, es de una investigación que estamos haciendo en Guadalajara sobre el despoblamiento en la región occidente, ya no solo Zacatecas, sino Michoacán, Guanajuato, Jalisco, etcétera. Datos así que encontrábamos que en los 90 alrededor de... la región tiene alrededor de 500 municipios, más o menos, pocos más, pocos menos. En los 90 alrededor de 150, 170 municipios tenían pérdida neta de población, es decir, el 2000 tenía menos población que el 90. Ese número subió, se duplicó, el del 2000 al 2005 a 360, cifra redonda. Sí. En más del doble de municipios hoy día hay pérdida absoluta de población de un conteo a otro, ¿no? Otro dato, ¿cuánto representa eso? Representan, estos municipios, estos 360 habrían perdido en 5 años 1.200.000 personas, que equivale a alrededor del 14-15% de su población en 5 años. ¿Sí? Ahora, el dato es muy fuerte. Con esto uno dice, digamos, ¿qué pueblo se puede sustentar con ese ritmo de pérdida? Entonces el asunto ahí, la pregunta es, o es un problema de conteo, algo está mal contado, algo se está contando mal,
o es un fenómeno que está cambiando. O sea, y digo esta zona porque es una zona de tradición migratoria, ¿no? Por eso nos interesa. Algo está pasando con la migración, con estos casas que están quedando vacías, etcétera. Algo está pasando ahí, que efectivamente las formas que estamos midiendo no son las más adecuadas para medir esos fenómenos. O sea, ahí tenemos la combinación de estas dos figuras, ¿no? Sí, puedo hacer... ¿Pueden poner por favor la presentación? Fabián. Gracias. Miren, esta es una comparación. Hace poco hicimos, hace un año, casi, un poquito menos, una encuesta en todo Baja California. Estas son 3 delegaciones de la ciudad de Tijuana y es una comparación a nivel de manzana por manzana de los marcos de muestra que se derivan del censo del 2000, del conteo del 2005 y del IFE del 2006, es decir, el IFE, el que corresponde al padrón electoral que se utilizó para las elecciones presidenciales. Entonces, en este conjunto, cada conjunto que está ahí son secciones, si mal no recuerdo, son secciones electorales o son conglomerados de manzana. Ah, bueno, el INEGI también antes nos daba manzanas para los marcos de muestra y ahora ya da conglomerados de manzanas, que son conjuntos de más o menos 7 o 8 manzanas. Bueno, en estas áreas que están puestas aquí, ustedes pueden ver algo que está en azul y en amarillo. Entonces, comparando el censo del 2000 con lo que nos dice el padrón electoral, con todo y que es algo diferente, y haciendo los ajustes que es población de 18 años y más contra población total, resulta que en lo que está en azul en relación a las cositas amarillas hay un aumento de población y una disminución de población. O sea, es algo relativamente normal. Hay algunos lugares donde pasa esto. Lo mismo pasa si hacemos del IFE del 2006 con el conteo del 2005. Pero si hacemos una comparación entre el conteo y el censo, o sea, los dos marcos del INEGI, encontramos un decremento de la población y no es así. En el caso de Tijuana, en esas áreas en particular, hay un aumento de población sensible, inclusive sensible, ¿no? Pero lo que pasa es que el conteo tiene algunos problemas de medición. Entonces, mi impresión es de que es una combinación de las dos opciones que estaba poniendo Alejandro. O sea, hay un problema de técnico, ¿no? De que nuestra información no está tan bien, pero también tenemos una realidad. O sea, esto es real, lo que nos está pasando. Entonces, bueno, esto nos obliga a tener todavía más cuidado en el uso de la información. Bueno, tenemos unos minutos para otras preguntas. 3, 4. Adelante. Mi pregunta va dirigida en cómo rescatar aquellos datos que no son hechos, por ejemplo, por el INEGI. Cuando yo me he encontrado que voy a trabajo de campo y me encuentro con otras fuentes estadísticas de iglesias, de las mismas comunidades que llevan a cabo sus encuestas internas, y me he dado cuenta también que en las regiones, o por ejemplo en el Valle del Mezquital, en donde tienen muchísimos migrantes, también llevan a cabo sacan sus datos. Pues, ¿cómo tomar estos datos? ¿Cómo usarlos? ¿Cómo los podría yo usar, por ejemplo? La siguiente, creo que Javier. Sí, soy Javier Ávila, estudiante de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor, una pregunta un poco específica con respecto a la posibilidad de estudiar hogares transnacionales como unidad de análisis. Normalmente se estudian las viviendas de las personas y no siempre hay una relación entre viviendas y hogares. En una vivienda pueden haber 1, 2 o más hogares, y no siempre un hogar está circunscrito a una vivienda. ¿Qué posibilidades hay de utilizar el hogar a través del estudio de la composición y de las estructuras de sus relaciones, tanto en el ámbito local y translocal? Algunos ejemplos se han desarrollado en el proyecto de Latin American Migration Project que dirige Jorge Durán con Douglas Massey,
en donde se aplicó una etnoencuesta, ¿no? Que creo que fue un avance interesante, pero me parece que es una metodología que es un poco dificultosa para aplicar porque toma mucho tiempo, hay que hacer una relación de todos los miembros efectivamente bueno, que forman parte del hogar y bueno, en fin, era esa pregunta. Manlio. Manlio. Nada más en referencia a la segunda pregunta que había hecho, si hay algunas encuestas sobre los estados origen de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus lugares de destino, o sea, por estado o se puede por comunidades. ¿Quién? Ok. ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Brianda Peraza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes que nada, muchísimas felicidades por la presentación. Y la pregunta es un tanto ilógica, sin embargo siempre la he tenido y qué mejor que usted para que me la responda, ¿no? O trate de cómo poder medir o igual y sacar criterios para datos tan sensibles como las muertes de los migrantes que día a día tratan de cruzar la frontera. Siempre he tenido esa duda, cómo sacar un criterio para poder sacar este tipo de datos. Gracias. Una última pregunta de esta parte. ¿Alguien más? Mi nombre es Silvia y soy del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Riverside. Y mi pregunta tiene que ver un poco con lo que dice Guadalupe. Últimamente se han hecho censos transnacionales de pueblos que se basan en los pueblos y luego ellos mismos tienen contactos de transmigrantes. No sé cómo podríamos incorporar esa información a los otros censos nacionales, porque muchas veces cuando se levantan censos son cuando los migrantes no están en sus pueblos, están trabajando y se dice, por ejemplo, en el pueblo que yo trabajo dice que hay 700 miembros, pero la gente cuenta casi 2,000 personas porque ellos regresan temporalmente, son los que regresan a los cargos. Entonces, ¿cuáles son los criterios y cómo se puede incorporar o no se debe de incorporar y cómo podemos usar esa información también? Maestro. Bueno, la primera, efectivamente hay, yo diría que bastante información sobre estados de origen y estados de destino en Estados Unidos. El problema es que casi siempre está separado. En Estados Unidos tú tienes la distribución de dónde están los mexicanos, ¿no? Al nivel no solo de estado, sino de condado, de census tract, o sea, las puedes ubicar perfectamente bien. El problema es que toda esa información no tiene referente al origen preciso de México, tiene nada más el destino. Y en el caso de los mexicanos tienes al revés, ¿sí? Tú puedes saber, por ejemplo, con el censo, ¿no?, los lugares de salida a un nivel muy preciso, de localidad inclusive. El problema es que no sabes dónde están del otro lado. Son pocas las encuestas que tienen origen-destino, ¿no? Entonces, algunas de ellas son, por ejemplo, las encuestas de flujos que se hacen aquí, la EMIF, esas sí tienen origen-destino y a estas alturas ya tenemos muchos años de estarlas haciendo y, por supuesto, restringidas a los conceptos de migrantes en flujo, pero sí te dicen bastante sobre el origen-destino. O sea, sería cuestión nada más de verificar. O encuestas puntuales como la del Mexican Migration Project, ¿no? Esas tienen, digamos, desde la perspectiva del pueblito que se eligió, a dónde fueron a dar, o sea, la ubicación de dónde están allá, o encuestas hechas al revés, hechas en Estados Unidos, de dónde proviene la gente. Entonces, esas sí las puedes encontrar. Bueno, luego, lo de cómo usar datos que pueden ser puntuales, parciales, ¿no?, que se ubican, pues hay que simplemente revisarlos y tener mucho cuidado con ellos, y tiene que ver mucho con estos censos. Hace poquito estuvimos en un evento en Tlaxcala con Liliana, y por ahí nos decían hicieron una investigación, o sea, querían hacer lo que es la Oficina de Atención a Migrantes, quería saber cuántos migrantes tlaxcaltecas estaban en Estados Unidos, hacer una investigación. Entonces le pidieron al INEGI y el INEGI les dijo que no me acuerdo cuántos millones les iban a cobrar, y entonces no tenían dinero. Entonces fueron a las escuelas y con un muy sencillito cuestionario lo distribuyeron entre los niños, y los niños apuntaron cuántos de sus familiares vivían cuántos familiares estaban en Estados Unidos. Entonces, pues resultaron ser muchísimos. Lo mismo se hizo el turista, que el emigrante, que el trabajador, y por supuesto, si había un hermano de 7 hermanos, uno estaba en Estados Unidos, los otros 6 hablaron del séptimo que se fue.
Entonces, pues la cantidad le sale mucho más de cualquier cosa. Hubo un ejemplo que teníamos en Guanajuato también muy simpático, donde más o menos, más que se duplicaba la cantidad de todos los nacidos en Guanajuato. Hay un problema con eso, o sea, realmente, por ejemplo, la historia de los censos tiene miles de años, y hay una técnica para hacerlo, tienen que ser muy precisas las definiciones, y si por ejemplo estamos criticando al INEGI es porque a lo mejor le falla en 2 o 3 o 4%, ¿no? Ese es el problema, digamos, el máximo problema. Pero si lo hacemos sin verificar las cosas, pueden ser cualquier cantidad. Entonces, yo creo que sí se deben de utilizar. Una de las cosas, yo digo desde un principio, hay que aprovechar toda la información, juntarla, darle su medida, ver de qué nos sirve, revisar mucho los conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo del Mexican Migration Project tiene una serie de características positivas enormes, pero no es una muestra representativa de nada. Se eligen las comunidades, entonces de eso, aunque se hace una buena muestra en cada comunidad, en algunos es prácticamente un censo, ¿no? Es una cosa válida para esa comunidad en ese momento del tiempo. Ya desde el momento en que juntan el trabajo hecho a lo largo de 20 años, digo, yo ya no sé qué se puede obtener, pero hay que tener en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, el Mexican Migration Project se recarga mucho en migración de retorno, ¿no? O en migrantes que están en Estados Unidos, pero cuando la familia salió completita, yo nunca he entendido cómo la encuentran. Entonces, en todos estos casos, creo que existe mucha información parcial y que hay que sistematizarla. Cada quien tendría que encontrar, y a veces podemos hacer algo bueno. Hay una cosa importante en relación a esto de hogares y viviendas, y el uso del hogar o la familia o la vivienda como unidad de análisis. Hay una limitante, que es la limitante física. En todas estas estadísticas generales, ¿no? Tienes lo máximo a lo que puedes ir es el ámbito de la vivienda. Las otras relaciones, un hogar, una familia puede ser muchísimo más que eso, de hecho lo es, y más en este tipo de conceptos por ejemplo, de familias transnacionales. Sin embargo, eso al menos en esas estadísticas no lo puedes encontrar. Al interior sí hay, digamos, se utilizan los suficientes reactivos para distinguir cuántos hogares están ahí. O en Estados Unidos, muy interesante, en Estados Unidos se identifican familias al interior de las viviendas. Entonces, por ejemplo, si lo que nos interesa es ver, ¿no?, los mexicanos en Estados Unidos, se pueden ver sus familias allá de manera interesante. Hay limitantes sin duda, pero bueno, ahí está la información y habría que utilizarla. Bueno, en relación a las muertes de los migrantes, hay varias informaciones que son, la patrulla fronteriza sistematiza esto, el consulado mexicano también lo sistematiza, los números no coinciden del todo, pero son muy similares entre uno y otro, ¿no? Bueno, pues con esto ya concluimos esta parte de la sesión. Muchas gracias al maestro Corona por su exposición.